12:09, seguimos acompañándolos aquí en la mañana del 11 y volvemos a convocar a un entrevistado vía Zoom. En este caso, como ya les adelantamos también al comienzo del programa, volvemos a meternos en la literatura para recibir al escritor Ricardo Pascale. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo y por abrirnos, en este caso, la puerta de su casa. Vemos allí la biblioteca a full detrás. Aquí estoy, sí, con el escritorio, sí. Bien, bien. Bueno, Ricardo, se viene el lanzamiento, la presentación de un nuevo libro, Del freno al impulso. Cuéntenos de qué se trata. ¿Cómo no? El libro tiene un disparador fundamental. El disparador fundamental es que a mediados del siglo pasado, digamos, a mediados de la década de los 50 del siglo pasado, el Uruguay empieza a perder dinamismo económico, ¿cierto? Empieza a crecer más lentamente, en fin. Ese menor crecimiento relativo con respecto a otros países nos llevó a una mayor divergencia. Esa mayor divergencia, ¿qué quiere decir una divergencia? Sería, eh, digamos, que nos vamos alejando cada vez más de los países, no ya muy avanzados como podían ser y son Alemania o Japón o Estados Unidos, en fin, sino ya de países que hace algunos años, no muchos años, estaban digamos, en una situación eh, muy similar a la de Uruguay. Tal el caso de Nueva Zelanda, tal el caso digamos, de Finlandia, de Singapur o de Australia, por mencionar algunos casos que les puedan que podamos tener. De manera que ese es el disparador del libro. O sea, Uruguay se va retrasando, eso lleva a que el nivel de vida de los uruguayos no crezca como debería crecer, y eso trae a veces, y trae permanentemente, mejor dicho, digamos, algunas frustraciones que terminan con que haya una diáspora, digamos, en términos de la población uruguaya. Hoy tenemos más o menos aproximadamente el 20% de los uruguayos en el exterior. Esto es una cifra extremadamente elevada cuando la miramos en términos digamos, de otros países. Sería como que Argentina tuviera, eh, digamos, 9 millones de argentinos afuera, o Estados Unidos, en fin, 70 millones de americanos afuera. O sea, de manera que ese es el disparador del libro. O sea, el Uruguay está en una situación, digamos, de un crecimiento muy lento. Esto no tiene nada que ver con la coyuntura actual, que esto es una cosa muy especial. Esto viene como les dije, de 60, 70 años. Eh, y llega un momento, digamos, que uno se pregunta, ¿y qué ha pasado acá, no? ¿Por qué nos hemos ido alejando tanto del mundo? Y esto le pasa a toda América Latina, pero a mí me preocupa sobre todo nuestro país en esta entrevista. Eh, y ahí la pregunta que uno podría hacerse, bueno, ¿qué pasó acá? ¿No es cierto? ¿Qué sucedió? ¿Por qué nos quedamos? Este, ¿Qué acá ha sucedido? Y bueno, ¿por qué ha habido ese freno? Y ahora tiene que haber un impulso. Y bueno, el primer punto que tenemos que tener claro es que Uruguay no tiene al futuro entre sus elementos principales para analizar. El futuro no está en la agenda. Ese futuro, vivimos, digamos, en una tiranía del corto plazo, del ya, del poder de la hora, pero, digamos, no tenemos una buena relación con el futuro en el sentido de que no hemos ligado bien los legados del pasado con las prioridades del presente y con los desafíos que el futuro nos tiene. Y hoy más que nunca los desafíos son enormes. Las revoluciones tecnológicas se van sobreviniendo una tras otra y Uruguay prácticamente se salteó las últimas dos revoluciones tecnológicas, la revolución tecnológica del conocimiento y la revolución tecnológica actual, la 4.0, que es la revolución, digamos,
digamos, de estas innovaciones tan disruptivas como la genómica avanzada, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, y, digamos, y la nanotecnología y demás. De manera que Uruguay se ve enfrentado a que el problema de un país que no mira el futuro, digamos, el futuro se lo van a fijar los demás. Esto es algo así como las personas. Si las personas no programan su futuro, bueno, el futuro se lo va a fijar las situaciones que se le vayan dando. Pero es importante saber para dónde uno tiene el rumbo marcado. Eso es lo que estamos carentes. De manera que nos vemos enfrentados a definir un futuro. Y al definir ese futuro, yo creo que es muy importante tener presente qué es lo que pasó en esos países como Nueva Zelanda o Australia o Finlandia, que han crecido muchísimo más, es que han ingresado en lo que hoy conocemos como la economía del conocimiento. La economía del conocimiento sería aquella economía que hace una aplicación del saber, una aplicación intensa del saber en la producción de sus bienes y servicios. De manera que no tenemos que considerar la economía del conocimiento como una economía que deja de lado los recursos naturales que tenemos y demás, sino que por el contrario, a esos recursos naturales, la economía del conocimiento lo que debería, lo que busca y lo que trata es de aplicarle ciencia, tecnología, innovación. ¿Para qué? Para aumentar la productividad, y al aumentar la productividad, aumentar, digamos, la competitividad del país. Y ese es el camino en donde en general han seguido los países que han triunfado. Uruguay, y esto no es un tema que lo tiene que definir ni un libro, como lo puedo manejar yo, en este libro, ni tampoco un grupo de personas, ni tampoco un gobierno, naturalmente que todo influye, sino que es una decisión que los uruguayos tenemos que tener. Los uruguayos tenemos que definir para dónde queremos ir. Si queremos seguir, digamos, en esta situación en la cual, digamos, tenemos los equilibrios, por suerte, macroeconómicos, que no es poca cosa y es muy importante, en línea, pero eso no es suficiente en la tercera década del siglo XXI para crecer, sino que hay que innovar, hay que aumentar la productividad, hay que tener investigación y desarrollo, introducir la ciencia, que parecería ser que se haya descubierto a partir de esta desgracia que estamos teniendo de carácter sanitario. Y ese es el camino que han seguido y ese es el camino que propone el libro, porque no siempre hay que marcar los problemas que tenemos, pero también hay que tratar de aventurar algún, digamos así, el camino. Y el camino para mí es que es el camino, por otra parte, que no estoy inventando una cosa muy disruptiva. Estoy diciendo aproximadamente adaptado al Uruguay de lo que han seguido los países que han venido creciendo y que han venido siendo ejemplos de países que hace 30, 40 años eran muy pobres y no tenían un rumbo claro. Y hoy sí tienen ese rumbo muy bien marcado y han crecido. Y en definitiva, el crecer nos va a permitir tener menos diáspora y nos va a permitir que los habitantes del país tengan un mayor nivel de vida, que en definitiva es el objetivo que tiene la economía, que los habitantes de ese país vivan mejor y no que los habitantes de ese país se tengan que ir para vivir mejor en otro país. Que no está mal que viajen o que vivan en otro país, pero quiero decir, como si ya eso se hace sistémico, se complica. Ricardo,
Sí, Sí, en lo que es sí, sí, claro. en el libro, en esta edición que ha publicado y que se está lanzando, ¿cuál es ese impulso que usted recomienda o que usted plantea también, ¿no? Para este Uruguay. Bueno, el impulso básico es, eh, estamos en la revolución 2.0, es decir, la revolución de las cantidades. O sea, Uruguay produce cantidades. No hace una incorporación de la ciencia y del conocimiento. Entonces, el punto central acá es incorporar el saber, el conocimiento, la ciencia, la innovación y la tecnología para tener productos de mayor valor agregado y de un valor único, y que no dependamos tanto en la determinación de nuestros precios de los precios que nos fijen los mercados internacionales, que en definitiva van a ser el negocio que lo tienen que hacer, y por vía indirecta nos están fijando los niveles de vida de los uruguayos. Ese es el camino, claramente expuesto. Eso implica, primero que nada, muchas cosas. Eh, un consenso de los uruguayos. Como les decía, estos son los uruguayos que tenemos que definir. No es que algunos piensen esto como pensamos, que es el camino, sino que los uruguayos tienen que pensar. Eso es como pensaron los finlandeses, como pensaron los neozelandeses, dirigida por Jacinta Ardern, una mujer joven, dinámica, pero más, además de joven y dinámica, con las ideas muy claras de dónde está el mundo, hacia dónde tiene que ir Nueva Zelanda, con una popularidad fantástica, entendiendo cuál es el problema. Ahí tenemos un primer gran tema. El otro gran tema es que no cualquier país puede ingresar en una economía basada en el conocimiento, que sería el camino a seguir. Uruguay está en óptimas condiciones. Con todo respeto por los demás países de América Latina, a quienes quiero mucho, Uruguay es quizás el único país que está en condiciones de ingresar en ella. No es un problema de tamaño, al contrario, el tamaño nos puede ayudar. Hoy día ya para crecer no importa ser, o para tener un buen nivel de vida, no importa crecer, no importa ser grande. Suiza no es un país grande, y es un país de un gran estándar de vida, y Nueva Zelanda tampoco, y estos países que estaban mencionando. Entonces, aquí tenemos un segundo punto, digamos, muy importante, que Uruguay tiene condiciones excepcionales. Tiene una democracia plena, tiene un bajo índice de corrupción, el más bajo de América Latina y uno de los más bajos del mundo, tiene una apreciable, buena distribución del ingreso. Es un país, digamos, en el cual goza de una confianza internacional, que este es un gran activo que quiero señalar. La confianza pública, que es un tema que se maneja a veces, en fin, es un tema muy complejo, un constructo psicosocial y socioeconómico muy complejo que, digamos, se gana generación a generación. Son muchas generaciones de uruguayos que han estado en la cosa pública, que siempre en el ADN de cualquier eh, servidor público que hemos tenido responsabilidades, lo tenemos. Sabemos que cuando entramos, lo primero que tenemos que seguir manteniendo es la confianza pública, como la sigue manteniendo, se mantuvo durante todo este periodo. Mantener la confianza pública, doméstica e internacional, es un activo extremadamente valorable. Hoy día le diría que es una mercadería muy, muy escasa. Y es una mercadería de esas que no se compra en la farmacia o no se compra en un supermercado. Se hace a través de muchas décadas. De manera que Uruguay está en últimas condiciones. No sé si me quería preguntar algo, perdón. No, no, haciendo también un poco referencia también, moviendo a lo que es el libro en sí, del freno al impulso. ¿Cuándo fue que fue publicado? ¿Cuándo comenzaste también con este proyecto? Y si se va a estar haciendo algún tipo de evento en relación a su lanzamiento o es más lanzamiento así general. Bueno, este libro se lanzó el año pasado, en 2000, ya vamos en la segunda edición, se está terminando la segunda edición. Eh,
se ha presentado con distintas modalidades, en distintos lugares y en distintos países. Eh, y bueno, lo íbamos a presentar aquí, dado la situación, digamos, la agudización de la situación sanitaria, se estimó más adecuado postergarlo a la brevedad posible de que se despeje un poco este panorama. Y este libro surge de hace muchos años, cuando yo hice mi doctorado en sociedad, en economía del conocimiento, en el exterior, que surgió a raíz de una... Quien me abrió la cabeza fue una cosa que, digamos, un episodio que no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo. En este momento yo estaba en el Banco Central como presidente del banco y estaba negociando una deuda y un banco finlandés nos dio una gran mano, un banco que no conocía. Yo le digo a mi secretaría que tenía que ir a Europa y cuando vaya a Europa quería pasar por Finlandia, por Helsinki, a saludar a esta gente y agradecerle porque nos habían cambiado la vida, no a mí, al país. A mí por supuesto, como responsable del tema, pero sobre todo a mí lo que me preocupaba era el país y la gente. Voy a Finlandia, saludo, después de saludar al banco, me dicen, mire, lo van a llevar a dar una vuelta de una señora de la Cancillería, era la número 4 de la Cancillería, una mujer extremadamente joven, yo no sé, calculo que tendría 30 años, si tenía 30 años, podría tener 31, no sé, por ahí, muy, muy joven. Empezaba, que conocía muy bien, porque a mí me gusta mucho el arte, me interesa mucho la arquitectura, y me dice, le vamos a mostrar, hacemos tiempos hasta que en la tardecita final se saca su avión, le vamos a mostrar. La mujer me sigue hablando y yo la felicito porque a la edad que tenía era la número 4 de la Cancillería, era la directora de toda América Latina. Y ella me dice, pero señor Pascali, mire, discúlpeme, yo soy una perdedora. Yo le debo confesar que de ahí empecé a entender menos. Pero digo, como una perdedora, usted siendo tan joven y ya con esa posición, digamos, su futuro es un futuro muy halagüeño. Y me dice, no, soy una perdedora porque yo en realidad lo que quería hacer era docente. Y la facultad más difícil para ingresar en Finlandia es la facultad de educación. Y perdí. Perdí por poco, pero perdí. Por eso estoy acá en la Cancillería, como si fuera, digamos, estoy en un trabajo. Entonces, ahí yo le pregunté, pero digo, pero sí, ¿y por qué están tan preocupados ustedes por la educación? Yo más o menos ahí trataba de percibir. Pero ahí me di cuenta con esta historia que le estoy contando, que ya la termino, y me cambió la cabeza. Hay episodios en la vida de uno que le hacen cambiar muchas cosas. Dice, le voy a explicar, Pascal. En Finlandia, los mejores finlandeses y las mejores finlandesas son las que tenemos que dedicar a formar a nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes y nuestros adultos ya en la universidad. Lo mejor de Finlandia tiene que estar dedicado a la educación. Y porque estamos entrando en la economía del conocimiento, o tenemos que entrar en la economía del conocimiento, si no Finlandia va a seguir siendo siempre un país muy pobre. Y no queremos que Finlandia sea un país muy pobre y que solamente plante árboles. Queremos que sea un país de alta tecnología, como lo es hoy día. Bueno, esas palabras, yo dije, bueno, acá Ricardo evidentemente está leyendo el libro equivocado. Me di cuenta de que el mundo iba para otro lado. Eso estoy hablando de los años, fines de los años 80. Y ahí cambié, después hice el doctorado. Y bueno, y ese es el camino que han seguido los países que han triunfado. Y los que no han triunfado son los que no saben bien para dónde van. Y que uno nota que el debate es un debate, siempre un debate de cosas muy, muy menores, pequeñas, casi anecdóticas, le diría, y aburridas, ¿no? Al fondo, porque tampoco. Entonces, y los chicos, uno cree que no se dan cuenta de estas cosas, y los chicos son mucho más inteligentes de lo que uno cree, y se dan cuenta y se aburren. Entonces dice, bueno, me dicen en la facultad,
yo sigo siendo profesor en la facultad, y me dicen, bueno, ¿y qué hacemos, profe? ¿Para dónde vamos? Y se van a Estados Unidos, se van a Europa, se van aquí, se van allá. ¿Quién no tiene un hijo, un primo, un sobrino, un nieto, depende de la edad, o una hermana o un hermano en el exterior? Casi todos, si no se pone a pensar. Bueno, eso significa que el país no le pudo dar la capacidad de crecer como me la dio a mí cuando yo la tuve que tener. ¿Tá? Entonces, cuando esta chica, que el banco se llamaba el Postipanqui, mi Postipanqui, yo le llamo, porque fue que me cambió la cabeza, me explicó en qué estaban. Yo dije, Dios mío, nosotros estamos años luz de esto, ¿no es cierto? Después en fin, ese fue el disparador mío del tema hace muchos años. Bueno, O sea, imagino un el libro disparador. recoge. Imagino un disparador también que está incluido, no sé si estará incluido en este libro también, que desde ya le agradecemos por su tiempo, un placer conocer un poquito más sobre el contenido de este libro, Del freno al impulso, de Ricardo Pascale, bueno, una gran experiencia en todo lo que es economía y finanzas, así que bueno, muchas ganas de adentrarnos en este mundo, ¿no? Esto de Uruguay del futuro, un mundo más dinámico para seguir avanzando, ¿no? Y siempre mirar para adelante y también crecer a lo que es a nivel global, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo Pascale, por tu tiempo, la verdad un placer. Al contrario, un gusto, muchas gracias por la invitación. Nos estamos viendo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Vamos a una breve tanda y última, ya regresamos para saludarnos y con lo último aquí en la mañana del 11.